Bueno, yo les había dicho la semana pasada que cada domingo iba a compartir con ustedes lo que vimos en Gálatas, ¿se acuerda? Que era el fruto del Espíritu, que tenía que ver, ya habíamos visto la paz y la paciencia. El último había sido la paciencia. Y bueno, y hay que seguir. El amor era el primero, que ya generalmente es uno de los temas que hemos tocado muchas veces en 1 Corintios 13, pero hoy, como es un día especial, hoy es el Día del Niño, pensé que sería bueno tener una mirada. La palabra del Señor es tan abarcativa que podemos encontrar consejo y enseñanza sobre todos los temas, y hoy vamos a profundizar en eso, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca, la Biblia acerca de los niños? Voy a leerles en Marcos 10, del 13 al 16, que dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, buscando bendición, ¿no? Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Miren qué declaración tan importante. No molesten al padre. No, era como que los chicos eran de segunda, de cuarta. No querían que eso que estaban recibiendo los adultos sea de alguna manera impedido, molestado por ellos. Pero si uno investiga un poquitito en la palabra de Dios, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, si vamos a buscar 1 Samuel, el capítulo 3, dice lo siguiente: mientras tanto, el niño Samuel servía, ¿se acuerdan que la mamá no podía tener hijo? Al final lo tiene y va al templo porque ella lo había dedicado al Señor. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Elí era el sacerdote. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. O sea, no era algo común que Dios hablara a las personas en ese momento. Dice: una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hacia donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Bueno, va a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, era chiquito, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a ver dónde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a la cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y bueno, no lo voy a leer todo porque el Señor le dice a Samuel qué iba a pasar. Las cosas andaban re mal en ese momento y le explica cuáles iban a ser los acontecimientos que iban a suceder. Y en el versículo 19 dice: el Señor estaba con Samuel
mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciendo en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. O sea que esa relación de Samuel, niño, con Dios, continuó creciendo a medida que él se convertía en un adolescente, en un joven, en un hombre y un adulto, y después un adulto mayor. O sea que eso que había comenzado con la mamá, que decidió llevarlo al templo y que sirva en el tabernáculo del Señor, se fue cumpliendo a medida que pasaron los años. Ahora, Elí reconoció que no era humano, que ese llamado de Samuel, por tercera vez, era el llamado de Dios. Pero Samuel lo que hizo fue, primero obedecer a lo que Elí le había dicho, pero luego fue tener esa relación hermosa con el Señor a través de los años. Tenemos el ejemplo de David, no lo voy a leer, pero ustedes saben, como Pablo dijo muchas veces, que por qué David se enfrentó a Goliat. A ver, ¿por qué decir que se enfrentó a Goliat? Que Dios ya lo había salvado de esos leones y de última Goliat era solo una persona. Ok. No era ni un oso ni un león. Exactamente, o sea que había una relación que también había comenzado cuando David era chiquito. Eso, no tenía fe, tenía confianza. Exactamente, él confiaba en que la misma forma de obrar de Dios, cuando él era un jovencito, eso iba a llevarlo a... Porque no estaba confiado en que él iba a matar a Goliat, sino sabía que era Dios que lo iba a usar para eso. Pensemos en Timoteo. Les voy a leer algunos versículos. Dice... en 2 Timoteo 1:5 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, es adulto ya Timoteo, ¿no? La cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, la mamá y la abuela no solamente le daban de comer, le compraban la ropa, le hacían la ropa, porque en ese momento calculo que las mujeres eran muy hacendosas, pero además el alimento que había recibido Timoteo de su abuela y de su mamá era el alimento espiritual. O sea que en esa casa se leía la palabra de Dios, en esa casa había presencia espiritual de parte de la familia. Hay muchísimos ejemplos en la palabra, ¿no? Que nos hablan de que es responsabilidad de los padres, de los abuelos, y en realidad de toda la familia, ¿no? De los creyentes en general, ser de testimonio, para que dentro de la familia el Evangelio del Señor, las buenas nuevas, sean compartidas. Entonces, no es nada nuevo, está desde la historia del pueblo de Israel. En Deuteronomio hay varios pasajes, yo voy a leer uno solito, que está en el capítulo 6, son 3 versículos, del 6 al 9, que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en realidad es haciendo énfasis, ¿no es cierto? Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hay que ayornarlo, ¿no es cierto? Uno puede decir, a veces en la casa podemos tener un texto, podemos escuchar canciones cristianas, o sea que el niño esté rodeado porque los padres así lo hacen. Yo estoy re contenta de que los chicos estén en una escuela cristiana, ¿no es cierto? Porque no solamente van a recibir todo el nivel, yo tengo tenemos el ejemplo en mis sobrinos, ¿no? En el nivel de inglés, así como salieron, tuvieron trabajos, así, hablan inglés como castellano ellos, pero lo importante también es que están recibiendo palabra del Señor. El hogar, primero, la escuela,
en el caso de las escuelas cristianas, y la iglesia. En este momento, los chicos nuestros están recibiendo palabra de Dios. Pero, vuelvo a decir, los padres, al ser ejemplo, los chicos ven más lo que los padres hacen que lo que los padres dicen. Pues si los padres dicen no hay que mentir, pero los chicos pescan, nunca me voy a olvidar cuando Juan Manuel era cobrador de dos policlínica privada y AMSA, los que lógicamente a veces la gente no tenía plata para pagar la cuota. Y una vez tocó el timbre en una casa y una nenita, se dice mi mamá que no está. Claro, la nenita dijo la verdad, dice mi mamá que no está. Pero entonces, Juan Manuel, decirle a tu mamita que no te haga mentir, está, no hay problema, yo vuelvo. Decirle cuándo quiere que vuelva para pagar. Pero fíjense la ingenuidad de la nenita, ¿no? Pero eso es mentir. Y después, si la nena mentía, los padres no podían decir nada porque le habían hecho mentir a una nenita chiquita. Y cómo nos ven, ¿no? Somos los primeros, porque los chicos a la escuela van un ratito, a la iglesia vienen los domingos a la mañana, pero con los papás están 24/7. Entonces, ¿qué mensaje tiene la palabra de Dios para los padres? Los niños son bendecidos por los padres. Y también, por supuesto, la oración de los padres, ¿no? La forma en que los padres bendicen a sus hijos, la forma en que se manejan con el dinero, los padres, la forma en que hacen una cuestión de... enfocan la vida, digamos, ¿no? Cómo los padres, a qué cosas le dan valor los padres, y si en la familia lo espiritual tiene lugar. Porque lógicamente los compañeritos de nuestros hijos tienen papás que no van a la iglesia, ellos no van a la iglesia, no hacen nada, entonces ellos deben ver una diferencia, ellos tienen que sentir que en el hogar el papá la trata bien a la mamá lo trata bien al papá, porque esos ejemplos son los que van construyendo su vida. Ahora, en los hogares disfuncionales, como estamos escuchando, ¿no? Que vos tenés hogares disfuncionales permanentemente ahí, en tu vida profesional, el contacto con esos nos hace pensar qué será de esas vidas. Niños que crecieron viendo el maltrato. Hace poquito, en una reunión, un joven que más o menos tendrá unos cerca debe estar en los 40 años, ¿no? Y él es creyente, y él decía que él durante su niñez y su juventud vivió en un hogar completamente disfuncional, y entonces es como que él sentía que tenía que ir como tapando esos agujeros, pero que en realidad tampoco él estaba en condiciones, ¿no? Y gracias a Dios que conoció al Señor, y el Señor pudo sanarlo, pudo sanar esa vida que había sido tan boicoteada, ¿no? Por el enemigo. Y lo importante para nosotros como cristianos es que en nuestros hogares, nosotros ahora somos poquitos acá, pero después los que van a ver este mensaje es tener en cuenta a esas vidas. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los que Billy Graham llegó a predicar en los 5 continentes, alguna vez fue niño. Y él fue invitado, creo, a una reunión cuando tenía, creo que 14 años, y llegó a ser quien llegó a ser. Y nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar la palabra que reciben los niñitos acá. En la palabra del Señor también dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere grande, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Puede ser que haya recreos, ¿no? Se toman su recreo, no están en contacto, pero eso que fue sembrado en el corazón del niño va a estar siempre. Nuestras familias, de alguna manera, influyen en el contexto de las amistades. Si nuestros amigos ven que nosotros a nuestros niños no solamente les compramos la ropa, les mandamos a la escuela, sino que además estamos sembrando en sus corazones, y ese hogar es un reflejo de lo que decimos,
pero es un reflejo de lo que la voluntad del Señor tiene para esa familia. Es como llevar la luz también a las amistades, a los compañeros de trabajo, o sea, no solamente enfocarnos en los niños dentro del hogar, sino que ese hogar va a dar luz a otros hogares y van a querer tener lo que nosotros tenemos, van a querer sentir esa armonía del hogar. Ellos van a ver si los padres oran, si los padres leen la palabra. No todos los hogares tienen un altar familiar, pero sería lindo, ¿no?, que en cada familia podamos tener eso. Yo sé que Paula, cuando eran chiquitos los nenes, le cantaba la canción, ¿cómo era? Busca primero el reino de Dios. Busca, sí. El traje es devocional. También yo con Victoria, cuando era adolescente, sobre todo, todos los devocionales a la mañana, antes de llevarla al colegio, la levantábamos para el desayuno, hacíamos el devocional, para que eso se le quedara como hábito en la vida. Y con los varones lo que hacía era todas las noches a dormir y le daban un ratito, traje un devocional por si quieren hacer. Y hace que también lo había hecho en ese momento para que esto, y también lo hablaba mucho con los chicos de acá, no importa dónde estés, acordate del día que más lo necesites, que Dios sienta. Entonces, como que eso se le quede grabado adentro para que cuando crezcan y lo necesiten, y hoy por hoy que esta crisis existencial con su vida, empezó a hacer el devocional de vuelta. Entonces, nada, estoy re contenta por decir todo eso, que en vez de levantarme a las 7, me tenía que levantar a las 6, que odiaba cada minuto de la mañana, tiene sus frutos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, es re listo para que quede. Sí, y yo todas las mañanas entro, depende, en el momento entro para sacar la gata de Victoria, y tiene la Biblia ahí arriba de la mesa, con el anotador, o sea que eso que fue sembrado hace muchos, muchos años es lo que ella está experimentando en este momento. Y nosotros, cuando más lo necesita. Exactamente, entonces es una inversión. Como padres hacemos esa inversión, pero además no solamente nuestros niños, los hijos, los amigos de nuestros niños tienen que sentir que nuestro hogar es un hogar que está abierto. Gabriela siempre dice que hay una compañerita de Belén que muchas veces quiere estar en su casa. Es una familia creyente también, como decía Lilian, que a veces las familias creyentes pasan cosas que no debieran pasar. El papá un buen día se enamoró de la secretaria porque él es odontólogo y se fue. Entonces esta nena no tiene el papá y la mamá juntos. Y era bastante grandecita, porque me parece que cuando los nenes son chiquitos no lo sienten tanto, pero bueno, cuando son más grandes lo sienten más. ¿Y qué pasó? Ella dice que le gusta ir a la casa de Gabriela y le gusta quedarse a dormir. Entonces, cuando el hogar es un hogar que está bien constituido, es como que otros nenitos, amiguitos, pueden querer estar. Entonces, uno no solamente tiene que imprimir ese amor y todo, sino también por los amiguitos de nuestros hijos. O sea que es, como el arca de Noé, vieron que en el arca de Noé estaba toda la familia de Noé y estaban los animalitos. Bueno, que nuestra casa sea un arca en el cual puedan recibir bendición todas las personas que se acercan, ¿no? Y ¿qué les enseñamos? Que tenemos que ser generosos, podemos enseñarles que ser agradecidos, ser amables, que nuestro lenguaje sea un lenguaje lindo, que no estemos ahí diciendo malas palabras. A veces Cecilia dice alguna palabra más o menos y Juan Cruz la reta a la madre. Él la reta a la madre. En vez de la madre retarla a él por decir malas palabras. ¡Mamá! ¡Mamá! Y yo decía, ¿qué pasa? Ella ni se da cuenta cuando me causó mucha gracia, porque el nene le dice, no, eso no se dice. Bueno, nosotros estamos dando lección todos los días. Todos los santos días estamos dando lección de qué cosa nosotros debemos, aunque no nos demos cuenta, aunque no nos demos cuenta, porque nosotros estamos enseñando. Ser respetuosos y pasamos el semáforo en rojo. Le estamos diciendo a los nenes, bueno, las leyes de tránsito, si querés, las respetas, si no querés, no las respetes. Estamos diciendo, qué sé yo, si ahora no se usa más esto en el colectivo, pero cuando yo era chica, no había una persona mayor parada, si había un chico sentado. Ahora
Yo estoy parada, tengo 77 años y hay un chico de 15, 16 años sentado y ni se levanta. Bueno, eso en esa época era imposible. ¿Pero por qué? Porque había como especie de un respeto, como también los hombres se quedaban parados y las mujeres estaban sentadas. Eso también era demasiado ya, porque una chica joven no tendría por qué dejar el asiento. Pero era una forma de decir, bueno, te cedo el asiento. Se levantaban los hombres, era así. A mí ahora parecería una locura. Yo tomo mucho colectivo, todavía pasa. No, digo que te cedan el asiento, yo lo veo. Claro. Debe haber excepciones, pero sí, yo sí. creo que realmente la gente... Claro, pero los chicos están así con el teléfono, Sí, ni se enteran. Sí. No, Pues sí, ponemos, sí, la gente más grande se copa con la gente mayor. Pero lo elegido pues tomar el celular sí puede ser. Sí. Pero están así. No, mira, a veces que está adelante y le digo, no sé si está adelante, vamos para atrás, porque tener que dar el asiento. Seguro, sí, si hay un asiento libre, es mejor dejarlo eso libre adelante para las personas que suben. Pero realmente, ¿cómo un chico que está, por supuesto, si una persona embarazada enseguida le van a dar el asiento, pero digo, esas pequeñas cosas que nosotros... ¿Te acuerdas cuando tenías el pelo blanco? Sí, ¿Cómo? Te daban el asiento, cuando tenías el pelo blanco te daban el asiento. Ah, sí, sí. Sí. Dejate el pelo blanco según te dan el asiento. No, de verdad, me volví a teñir el cabello por eso, porque me dieron el asiento a la mañana y a la tarde. Too much para mí. Dije, no. Pero a mí embarazada me han dicho que no. Ay, que no me daban el asiento. Le dijeron que no. ¿Qué se hace esto? No. Ah, porque vos lo pediste. Ah, Nadie se lo daba. claro, mira, bueno. Sí, pero el tema y además cuando se hacen los dormidos, ¿nunca lo vieron a eso? Sí, así, pero con el teléfono ni se enteran quién está parado al lado. Bueno, entonces, como reflexión final, en la palabra vemos que el Señor habló a Samuel, había experimentado David de muy jovencito, de muy niño, que había un Dios todopoderoso que lo ayudaba. Y así, hay muchos casos más. Y como familia tenemos órdenes para comparar, o sea, tenemos pautas para cumplir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Así que seamos los portadores de las buenas nuevas y empecemos por casa. Empecemos por casa y a partir de ahí esa luz del Evangelio va a iluminar a los lugares en los cuales nosotros estemos, porque en realidad uno habla de los hijos, pero llevémoslo a las relaciones en general, porque así es como debemos conducirnos. Padre, que nosotros seamos buenos testigos tuyos, Señor, que haya en nosotros el deseo de obedecer tu palabra, de manera que seamos el ejemplo para no solamente nuestros hijos, sino todas las personas que nos conocen y que saben que somos hijos tuyos. Padre Celestial, que el auxilio del Espíritu Santo sea algo que nos interpele permanentemente, Señor, para hacerlo, porque es tu voluntad, que seamos luz, que seamos sal, que seamos los que llevemos la salvación a las almas, Señor. Sabemos que no somos nosotros, pero sí que tú nos usas para que otros te conozcan. Que no somos nosotros los que vamos a lograr, sino que vamos a hacer lo que tú quieres que hagan y que tu palabra, Señor, dice que nunca vuelve vacía. Por eso, Señor, vamos a compartirla, porque es lo que nos dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.